¿Cómo estás, alumno y alumna triunfalino? Bienvenido a esta nueva semana de trabajo en el curso de educación religiosa en primero de secundaria. Pues vamos a continuar con la segunda parte de nuestro repaso. Este repaso que está pensado justamente para prepararnos para el examen trimestral. ¿Correcto? Siempre poniéndonos en la presencia de Dios, diciendo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor Jesús. Ayúdanos a vivenciar este nuevo tiempo que estamos pasando, que estamos ya llevando en la iglesia, que es el tiempo de Adviento, ese tiempo de preparación para tu venida, para recordar tu nacimiento, pues que nuestro corazón sea ese pesebre para poder recibirte, para poder acogerte, Señor, el día de Navidad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, alumno y alumna triunfalino, vamos a dar inicio a este repaso. Vamos, como siempre, a compartir nuestra pantalla para poder eh, ir empezando a trabajar respecto a este tema importante, ¿verdad? Pues bien, vamos a mirar acá. Alumno y alumna triunfalino, pues ahí estamos, ¿ya? Como siempre, nuestra presentación, continuamos, repito, con el repaso pensado justamente para nuestro examen trimestral. ¿De dónde le viene la verdad tanta importancia? Pues bien, le viene la verdad y a la verdad tanta importancia por tres aspectos fundamentales. El primero es que Dios es la fuente de la verdad. De Dios emana toda la verdad. Correcto, Dios es la fuente de la verdad. Luego, la verdad de Dios se ha manifestado en quién? Se ha manifestado en Jesucristo, su Hijo. Ahí se ha manifestado la verdad de Dios. ¿De acuerdo? Y la tercera razón es que Dios ha dado al ser humano esa capacidad de conocer y de decir la verdad. Nosotros podemos conocer la verdad, podemos saber la verdad, sabemos que esto es un lápiz. Y esa es nuestra verdad. No podemos decir que esto es un plumón o que esto es un cuaderno. Pues no, porque el ser humano tiene la posibilidad de conocer la verdad. Entonces, esas son las tres razones por las cuales la verdad tiene tanta importancia. ¿De acuerdo? Siguiente, ¿qué obligaciones tiene el cristiano ante la verdad? El cristiano tiene cuatro obligaciones ante la verdad. Primero, pues buscar la verdad. Una vez que ha buscado la verdad, ama esa verdad. Amar la verdad es la segunda obligación. La tercera obligación es adherirse a la verdad una vez que se ha encontrado. Y la cuarta obligación es comunicar esa verdad, es decir, dar a conocer a los demás esa verdad. Esas son las obligaciones del cristiano ante la verdad. ¿Qué ocasiona la mentira? La mentira ocasiona varios daños, pero fundamentalmente cuatro. Daña al que la comete, pues pierde la credibilidad. Produce un daño a quien es engañado. Tercer mal o tercer cosa que origina o que ocasiona la mentira, ¿no? Ocasiona un mal en la sociedad, un mal a la sociedad, pues ahí mismo, es en la misma sociedad en la que se inicia la corrupción social, ¿de acuerdo? Y siguiente punto, es ocasión de división entre los hombres. ¿Y por qué es ocasión de división entre los hombres? Porque va a causar esa división, ¿por qué va a causar esa división? Porque se rompe la confianza entre las personas. ¿Correcto? Ya no hay confianza. Entonces la gente empieza, ¿no? A separarse, a dividirse, porque no confían el uno en el otro. ¿Por qué? Porque esa persona está acostumbrada a la mentira. ¿De acuerdo?
¿Qué pecados ocurren contra la verdad? Son 4 los pecados contra la verdad, ¿verdad? Falso testimonio, difamación, calumnia y juicio temerario. Esos son los cuatro pecados contra la veracidad. El falso testimonio, pues es ir a dar un testimonio, ¿no? Falso en un tribunal, por ejemplo. Cuando se cita a una persona a decir algo frente a un tribunal, en un juicio, ¿no? Entonces se le invoca a que diga la verdad y si miente, pues eso se llama falso testimonio. Y si encima jura, pues eso se llama perjurio. Eso es el falso testimonio. La difamación es contar a las personas, a las demás personas, ¿no? Defectos morales del prójimo, defectos del prójimo que no necesitan saberlo los demás. Eso es difamar. O sea, es cierto que tiene ese error esa persona, pero no necesitas tú contarlo, andarlo diciendo. Eso es difamación. ¿Y qué es calumnia? Cuando tú dices algo que es mentira sobre una persona, quitándole la fama, quitándole la reputación. Eso es la calumnia. ¿Y qué es el juicio temerario? Que es otro pecado contra la veracidad. Es creer que una persona es así o es asá o está haciendo tal o cual cosa desde el punto de vista moral sin tener la certeza de eso. Por ejemplo, yo veo que un señor va por ahí con una mujer que yo conozco que no es su esposa y entonces pienso y digo, uy, de repente puede ser su amante, ¿no? Basta con que yo me haya hecho ese juicio, eso se llama juicio temerario. ¿Por qué? Porque puede ser una amiga, no tengo yo la certeza de otra cosa, salvo que ya los vea en otra situación, pues ahí no me queda la duda. Pero mientras tanto, no. No puedo dejarme por lo que dijo la otra persona, por lo que la otra persona piensa, por lo que... Tengo que tener la certeza, si no, incurro en pecado grave. Estos son los 4 pecados contra la veracidad. ¿Y por qué es importante decir la verdad? Pues es importante decir la verdad porque así muestro el respeto hacia los demás, ¿no? Soy digno de credibilidad y de confianza en mi vida cotidiana. Entonces, si yo genero esa confianza, genero también la paz, genero la armonía, no genero el divisionismo. Y entonces ahí podemos construir un mundo mejor, un mundo en la verdad. Esa es la importancia. Eso, ¿por qué es importante decir la verdad? Seguimos avanzando, alumno y alumna triunfalín. Las virtudes teologales. Las virtudes teologales pues son 3: fe, esperanza y caridad. Tú profundiza en el concepto porque también va a venir en la evaluación el concepto de estas virtudes, que ya lo hemos explicado debidamente, ¿verdad? Siguiente punto, virtudes cardinales. Las virtudes cardinales son 4: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Esas son las 4 virtudes cardinales. Alumno y alumna triunfalino, ¿correcto? También profundiza en su concepto ahí. Avanzamos, siguiente punto, dice, ¿qué es la castidad? La castidad, ¿no? ¿Qué es la cualidad de la persona que decide regular sus impulsos sexuales, sus pulsiones sexuales de un modo ordenado y libremente, haciendo de sus pensamientos, sentimientos, ¿no? Y actos que expresen ese amor gratuito hacia la otra persona? Entonces, esta castidad que implica el dominio de sí mismo, el dominio de sí mismo, ¿no? El control de sí mismo, el control de sus impulsos sexuales, que me va a llevar a la felicidad verdadera. Y el hombre tiene 2 caminos en este tema: o controla sus pasiones y obtiene esa paz interior, o se deja llevar por ellas y se vuelve un desdichado. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Eso es lo que es la castidad. ¿Cómo pongo en peligro mi castidad? ¿Cómo pongo en peligro mi castidad? Pues con pornografía, mirando pornografía en internet, en revistas, en almanaques, en videos, etcétera.
manteniendo conversaciones impuras, inadecuadas, morbosas, obscenas, en doble sentido, ¿no? Expresando vulgaridades también, groserías, cosas, ¿no? Por demás, fuera, fuera del renglón, como se dice, ¿no? También miradas deshonestas, así también pongo en peligro mi castidad, mirando lo que no debo mirar en el cuerpo de la otra persona, ¿no? Eh, como también pongo en peligro mi castidad, poniéndome obviamente en situaciones de riesgo, en situaciones impuras, visitando lugares que no debo o frecuentando o pasando por ahí de repente por esos lugares inadecuados. Eso, de esa manera pongo en peligro mi castidad. ¿Cuáles son los valores en la sexualidad? Los valores en la sexualidad fundamentalmente son 4. También profundiza alumno y alumna triunfalina en el concepto que estamos un poco mirando, ¿no? Son 4. Prudencia, templanza, virginidad y pudor. No te confundas con las virtudes cardinales. Acá estamos hablando de los valores en la sexualidad. Prudencia, templanza, virginidad y pudor. Queda ya en tu tarea profundizar en el concepto. Esos son los 4 valores en la sexualidad. ¿Cuál es el plan de Dios, alumno y alumna triunfalina, respecto a la sexualidad? Pues el plan de Dios respecto a la sexualidad es que el hombre pueda ser feliz amando a los demás, pensando en los demás, viviendo según la divina voluntad, según lo que Dios quiere, ¿no? Ejerciendo el dominio de sí mismo, siendo señor de sí mismo. ¿Correcto? Ese es el plan de Dios. Ejerciendo ese dominio. Dominio viene de la palabra latina domine. Domine significa señor, es decir, ser señor de mí mismo. Dominarme a mí mismo. Ese es el plan de Dios en la sexualidad. En esencia, eso es lo que quiere Dios. Que me aprenda a dominar, que lleve una sexualidad ordenada, una sexualidad en Dios. ¿De acuerdo? ¿Qué es el amor? El amor es preocuparse por el otro, es ocuparse del otro. Ya no se busca el bien en sí mismo, sino se busca el bien de la otra persona, del ser amado, y por tanto se está dispuesto al sacrificio. Eso es el amor. Pensar en el otro, pensar en la otra persona, no pensar en uno mismo, pensar en los demás. Ese es el amor. ¿Qué significa amar sin medida? ¿Qué significa amar sin medida? Amar sin medida es pues ese amor como una vocación de todo ser humano, un amor perfecto, un amor que llega justamente, ¿no? Un amor que colma, un amor que es pleno, ¿no? En la medida que se ama a la persona y que se es amado, entregar su vida por la persona, amar a esa otra persona. Y el amor sin medida es el amor sin condiciones, es el amor oblativo, es el amor que no espera nada a cambio. Ese es el amor sin medida. ¿Cómo nos enseña a amar Jesús? Jesús nos enseña a amar sirviendo a los demás, dando la vida por los demás. Ámense los unos a los otros como yo les he amado, dijo Jesús en Juan 15, del 12 al 17. Y la prueba del amor de Jesús es la cruz. Y Él nos enseña a amar con su ejemplo de vida, nos enseña a amar con sus acciones, no solamente con lo que Él nos dice, sino también con lo que Él hace. Y entonces su vida está sumada ¿a qué cosa? A sus propias actitudes, a sus palabras. Entonces Él nos enseña a amar con su ejemplo. ¿Correcto? ¿Cuáles son las manifestaciones del amor? Acuérdate, son 8 manifestaciones del amor. Amor hacia uno mismo, el amor hacia Dios, el amor incondicional, el amor filial, el amor fraternal, el amor amical, el amor hacia las plantas y hacia los animales,
el amor hacia un proyecto, hacia algo abstracto. Esas son las 8 manifestaciones del amor. ¿Correcto? Revísalo, retroaliméntalo, alumno, alumna triunfalino, en tus apuntes. ¿De acuerdo? Bien. ¿Los adolescentes del mundo actual tienen fe en Dios? Estamos mirando una realidad en la que nos parece indicar que no, que en la gran mayoría no. Desgraciadamente estamos cayendo en una increencia, y no manifestamos esa fe que supuestamente tenemos. Porque acuérdate que la fe se muestra con tu vida, con tu accionar, con tus palabras, con lo que dices, con lo que haces. ¿Correcto? Los adolescentes del mundo actual tienen fe en Dios. Muchas veces caemos en lo que se llama el ateísmo práctico. Vivir como si Dios no existiese. Y esa es la raíz de todos los problemas que estamos viviendo en la sociedad actual. ¿De acuerdo? Coherencia de la fe va relacionada con este punto que te explico. La coherencia de la fe, pues no significa otra cosa que tu vida tiene que mostrar la fe que tienes. Y San Pablo decía, muéstrame tus obras y te diré qué fe tienes. No consiste en decir yo creo, tengo fe, sí, eso. Tus obras tienen que decirlo. Tu hablar, tu accionar, tus actitudes, tu vida. Esa es la coherencia de la fe. ¿Cómo está dividido el credo? El credo está dividido en 3 partes. La primera parte habla de Dios Padre y de la obra de la creación. La segunda parte habla de Dios Hijo y de la obra de la redención. Y la tercera parte habla de Dios Espíritu Santo y de la obra de la santificación. Acuérdate, alumno y alumna triunfalina, de eso, esas 3 partes en las que se divide el credo. ¿Qué significa la palabra credo? La palabra credo significa creo, estoy convencido, creo en Dios, ¿no? Y lo muestro con mi vida, que creo en Dios. ¿Correcto? ¿Ya? ¿Qué expresamos cuando nos persignamos? Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. O cuando nos santiguamos, o la señal de la cruz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué expresamos? Expresamos que creemos en Dios. Expresamos que creemos en el misterio más importante o el misterio central de nuestra fe. ¿Y cuál es el misterio central de nuestra fe? Es el misterio de la Santísima Trinidad. Ahí está el misterio central, que creemos en un Dios que son 3 personas distintas en una sola naturaleza divina, en la unidad de un solo Dios verdadero. ¿Correcto? Bien. Alumno, alumna triunfalina, vamos avanzando al punto 36. ¿En qué consiste el misterio de la Santísima Trinidad? Pues muy fácil, ya lo hemos visto, alumno, alumna triunfalino. Consiste pues en que existen 3 personas divinas en una sola naturaleza. 3 personas en una misma naturaleza. Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son 3 personas distintas en una sola naturaleza. No son 3 dioses. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero no hablamos de 3 dioses. Hablamos de 3 personas distintas en una sola naturaleza divina. Ya lo hemos explicado, ¿verdad, alumno y alumna triunfalina? Simplemente estamos repasando, retroalimentando estos conceptos. ¿Cómo se fue revelando el misterio trinitario? En el Antiguo Testamento hay algunas alusiones al misterio trinitario, pero Dios no quiso revelar ese misterio en el Antiguo Testamento por lo que ya te he explicado, ¿verdad? Porque el pueblo el israelita, el pueblo hebreo, salía, ¿no? De una sociedad, salía de Egipto, y Egipto todos conocemos pues que era una sociedad
politeísta, creían en varios dioses. Y como ellos de alguna manera se habían visto influenciados, pues podían entender que eran tres dioses, la Santísima Trinidad. Y entonces Dios no quiso confundirlos, simplemente se reveló Él. Luego, en el Nuevo Testamento, pues es cuando ya viene la revelación trinitaria con Jesús en el bautismo, cuando Jesús se bautiza. Y en el otro momento, cuando Jesús da el mandato universal. Vayan por todo el mundo, proclamen el Evangelio a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí menciona a Jesucristo el misterio trinitario también. Y en el bautismo, cuando se manifiesta el misterio trinitario, también Jesús es el que está bautizándose, desciende el Espíritu Santo en forma de paloma y se escucha una voz en el cielo que dice, este es mi Hijo amado, escúchenle. Ahí está revelado el misterio trinitario. ¿De acuerdo? Nombre de la Santísima Trinidad, pues la Santísima Trinidad tiene varios nombres, pues, ¿cuáles? Tres. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Repetimos, no son tres dioses, son tres personas distintas en una sola naturaleza. ¿Correcto? Nombre de la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Procedencias de la Santísima Trinidad, ya lo hemos mirado, ¿te acuerdas? Cuando hemos explicado eso. El Padre no procede de nadie. Profesor, ¿cómo es eso? Pues es un misterio. El Padre ha existido desde siempre. El Hijo es engendrado por el Padre. Es engendrado, por tanto, comparte la misma naturaleza divina. ¿De acuerdo? Es engendrado en la eternidad, desde siempre. Profesor, pero ¿y cómo hizo para hacer? Porque no había mujer. Pues no es con la misma forma que en los humanos. Necesitamos varón, mujer para que se produzca, ¿no? La vida, para engendrar un nuevo ser. En la divinidad no, pues. En Dios no. Dios engendra por su intelecto. Así como crea todo de la nada, pues engendró a su Hijo desde siempre. Ha existido con él desde siempre. Y luego el Espíritu Santo proviene de ese amor entre los dos. Ese amor entre el Padre y el Hijo. En la unidad perfecta, pues proviene del Espíritu Santo. Ahí está. El Padre no procede de nadie, el Hijo es engendrado por el Padre y el Espíritu Santo proviene del amor del Padre y del Hijo. Esas son las procedencias. Y finalmente, pues alumno y alumna triunfalino, pues la relación que existe entre la Santísima Trinidad y la Virgen María. Ya lo hemos explicado en algún momento cuando vimos el tema de María. ¿Te acuerdas? ¿Verdad? Pues María viene a ser hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo y esposa de Dios Espíritu Santo. Profesor, por eso cuando decimos nosotros en el Ave María, Santa María, Madre de Dios, nos referimos justamente pues que es Madre de Jesucristo. Y si Jesucristo es Dios, por tanto, por relación lógica, pues María es Madre de Dios. Eso ya lo hemos explicado. Simplemente estamos recordando. Pues bien, alumno de Luna Triunfalino, eso es el repaso que hemos tenido a cargo para que te sirva justamente para prepararte tanto la parte 1 como la parte 2 de estos repasos para tu examen trimestral. Unidas estas 40 preguntas, ahí están, 40 preguntas, junto con la primera parte, pues estas 40 preguntas, correcto, 15 en la primera parte y 25 en esta segunda parte, de ahí voy a sacar tu examen trimestral. ¿Correcto, alumno de Luna Triunfalino? Pues muchas gracias por la atención prestada. Correcto, alumno de Luna Triunfalino. Apunta estas ideas, alumno de Luna Triunfalino, apúntalas en un cuaderno, sácalas aparte para que puedas tú mismo poder tomar apuntes de ello y repasar, estudiar de aquí. Correcto, pues bien, alumno de Luna Triunfalino, ha sido un gusto trabajar contigo en este presente año 2020. Espero hayas estado yo a la altura de las circunstancias, a la altura de tus expectativas y pues estamos encontrándonos, Dios lo quiera así, pues en un próximo año, ¿no? Para continuar con nuestros estudios en segundo de secundaria. Gracias, alumno de Alumna Triunfalina, por tu participación también. Gracias por tu constancia, por tu perseverancia.
pues estamos en las manos de Dios. Cuídate mucho, que Dios te bendiga, sigue orando por mí, que yo también lo hago por ti. Un abrazo, alumno y alumna triunfalino. Será pues hasta una próxima oportunidad. Cuídate.